Y el ejemplo que elegí es el siguiente. Es una sección del manuscrito A de Isaías, el completo, la columna número 15, las líneas 24 y 25. Aquí lo ven ustedes en la transcripción de la edición volumen 32 de DJD. No los voy a obligar a leer, no se preocupen, ¿sí? Y esa es lo que yo marqué, eso es lo que vamos ahora a leer. Y lo que dice este texto es lo siguiente, en traducción al español. Aquel día habrá 5 ciudades en tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por Yahvé Tsebaot, es decir, Dios de los ejércitos. Ir a Jerez se llamará una de ellas. Eso es lo que dice. La expresión en hebreo, y acá de exprofeso no lo quiero traducir, lo que dice en hebreo es ir a Jerez. Ahora, luego en Qumran encontramos otro manuscrito de Isaías. ¿Se acuerdan que encontramos varios? Y de casualidad, la sección que acabo de leer aparece en otro manuscrito, porque tenemos solamente un Isaías completo, luego tenemos fragmentos de Isaías. Este es el 4Q Isaías B. Es cierto que no es un Caravaggio, pero vale más que un Caravaggio. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este texto, que es otra vez la transcripción, en el volumen 15, nuevamente les señalo que aparece nuevamente la misma expresión que encontramos antes en el Isaías completo, que es ir a Jerez. Ahora, ¿qué significa ir a Jerez? Que lo tenemos ahora en 2 versiones textuales. En el manuscrito A, el completo de Isaías, y lo tenemos en el 4Q Isaías B, significa ciudad del sol. Es decir, está hablando de Egipto, el profeta, y hace referencia a la ciudad. Ir en hebreo es ciudad, Jerez en hebreo bíblico es sol. Así se escribe el texto. Ir a Jerez. Ahora, la palabra Jerez como sol la conocemos, por ejemplo, del libro de Job, en el capítulo 9. A su veto el sol, en el texto, la palabra que usa es Jerez, sol, no se levanta y pone un sello a las estrellas. Lo que nos interesa es la palabra Jerez. Es decir, el texto lo que dice en la versión que conocemos de Isaías, en 2 versiones de Qumran, es la expresión la ciudad del sol. Ahora, en otro texto, en Jeremías 43, hablando también de la ciudad de Egipto, dice: y romperá los cipos de Bet Shemesh. Es una manera también de se llama una ciudad. A veces Beit puede ser casa, pero en este caso, pero Shemesh en hebreo también es sol. Que hay en Egipto. Significa que otra vez hace referencia a una ciudad del sol en Egipto. Y en la traducción del griego figura la expresión On. Y en la ciudad de On, en griego la llamaban Heliópolis. Y Heliópolis en griego es la ciudad del sol. Y luego continúa el texto: y los templos de los dioses egipcios abrazará, es decir, serán destruidos. ¿Sí? Porque era una ciudad pagana. ¿Sí? Significa que el libro de Isaías hace referencia a una ciudad del sol, que la conocemos en Egipto como Heliópolis, ¿sí? Que es la ciudad del sol. Ahora, es decir, en los 2 manuscritos la lectura está certificada, que lo que dice es la ciudad del sol. Ahora, esta versión ciudad del sol, que lo encontramos en Qumran, lo tenemos en algunos escritos del Masorético, lo tenemos incluso en la Vulgata de Jerónimo. Por ejemplo, en ese mismo versículo 19-18, Jerónimo conoce esa versión y por eso la llama Civitas Solis, es decir, en latín ciudad del sol. Significa que conocían la versión ciudad del sol. Eso
está atestiguado en distintos testimonios textuales. Sin embargo, la versión masorética y tradicional, como por ejemplo el Códice de Alepo, que lo tenemos en el libro de Isaías completo, la versión es diferente. En el masorético, en el texto que siempre consideramos que es la versión divina, la versión es diferente. Y aquel día habrá 5 ciudades en tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por Yahvé Sebaot. Ir a Jerez, no Jerez, ir a Jerez, que en hebreo significa ciudad de la destrucción, se llamará una de ellas. Bueno, ¿se imaginan que mañana nos va a salir en las noticias en CNN, en Breaking News, sobre si lo que dice es ir a Jerez o ir a Jerez? Pero los que nos interesan, los textos bíblicos, la diferencia de una letra puede hacer toda la diferencia. Y la pregunta es, primero, ¿cuál de las versiones es la verdadera y original? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hay un cambio? ¿Y qué aprendemos de ese cambio? Entonces, la pregunta es ciudad del sol o ciudad de la destrucción como es el masorético? Una posibilidad es que haya habido un error del escriba. Por ejemplo, aunque usted no sepa el hebreo, pero por ahí lo pueden ver, acá es una het y Jerez es una hei. Como ven, es casi muy parecida a la letra. Significa que uno puede imaginar que lo que pasó es que se equivocó el escriba. Y entonces piensen ustedes, algunos de ustedes están tomando notas. Y alguno tomó, pues se equivocó cuando dije alguna palabra. Y alguien le va a pedir el cuaderno de ustedes y va a copiar ahora ese mismo error. Significa que podemos establecer familias textuales en donde va a haber una versión que Adolfo dijo y en otra que Adolfo no dijo. La única diferencia que en vez de que sea Adolfo dijo, Yahvé dijo, hay un poco de diferencia. Pero podemos entender en los estudios de filología la importancia de establecer las familias textuales, que como dije es algo básico. Por eso, cuando se lee el texto bíblico, hay que tener muy en cuenta de qué edición autorizada leer. Hay Biblias por miles, pero no todos los textos tienen el mismo valor. Las buenas ediciones bíblicas son sensibles a los problemas textuales. Y entonces, cuando quiero dirimir contenido de un texto, especialmente textos que son importantes para la fe o para la historia, tengo que estar seguro que el texto que estoy discutiendo es un texto que está probado en las Escrituras. Esa es una posibilidad. Significa, pero yo quiero proponer otra posibilidad. Que aquí lo que hay es un juego de palabras polémico. Es decir, lo que se leía Ciudad del Sol, ahora que era la versión que conocíamos la antigua, ahora hay que leerlo en el masorético como la ciudad de la destrucción. Y sabemos muchas veces que en el texto bíblico juega muchas veces con el sentido y hace juegos de palabras en donde se esconden polémicas. Y como bien pueden entender, cuando hay polémicas se transforma en interesante el tema. El texto bíblico, entre otras complejidades que tiene, reflejan los procesos sociales, políticos, ideológicos, religiosos del pueblo de Israel. Y en muchos casos, en el texto bíblico, desde una lectura crítica histórica, podemos recuperar las tensiones que había en el antiguo Israel, que se manifiestan por medio del texto. Voy a tratar de explicarles el concepto. Los textos vistos desde la historia, como dije y comencé diciendo, no lo veo desde la fe. Los textos funcionan como sensores
que se van moviendo y van reaccionando en función de realidades. Y el lenguaje, las expresiones, reflejan esos cambios. Piensen ustedes, por ejemplo, si nosotros comparamos el habla de un tico hace 10 años atrás, 20 años atrás, 40 años atrás, cuando no existía el politically correct. ¿Y cómo hablamos hoy? ¿Qué tipo de expresiones usamos para hablar del otro? Que hoy, por ejemplo, nadie las usaría porque sería enormemente ofensivo. Y hace 40 años a nadie le hubiera molestado. Era común usar eso. Ahora, si yo tengo testimonio textual de eso, yo digo, pero ¿de qué están hablando? ¿Están hablando de lo mismo? Porque no son las mismas expresiones. Entonces entiendo que la lengua se fue moviendo. ¿Por qué? Porque sucede en toda cultura viva. Las sociedades van cambiando, mutando, y por eso los textos también reflejan esos cambios. Y eso resulta algo fascinante para nosotros los investigadores, porque entonces los textos es como si fueran un espejo de la realidad. Es como si fueran testimonios arqueológicos de épocas que se perdieron en la memoria del pueblo. Y ahora el texto nos permite recuperar esas realidades. Suena muy sofisticado y complejo, y lo es. Pero por otro lado es absolutamente fascinante. Entonces, para que puedan entender de qué estoy hablando ahora, quiero abrir un paréntesis y colocarlos en otro momento de la historia. Quiero que me miren a mí, no me vean el texto todavía. Nosotros tenemos el libro de Isaías. Ahora, ustedes se imaginan, por ahí la idea, que teníamos un profeta que dijo lo que dijo hace 2800 años y luego se pone a escribir. Eso nunca sucedió. El profeta nunca escribió sus palabras, porque no era la práctica en el mundo antiguo. Las enseñanzas eran enseñanzas orales. Los seguidores del profeta oían al maestro y memorizaban las palabras del profeta. Hoy nosotros vivimos en una generación de Alzheimer. No reconocemos y recordamos nada. Si no lo tengo en el disco key, en el drive, no recordamos nada. ¿Pero por qué? Porque somos muy cómodos. Cuando el hombre no tenía esas tecnologías, lo que tenía entonces era la memoria, porque no todos sabían leer y escribir. Y entonces memorizaban las palabras del maestro. Por ejemplo, nosotros no tenemos escritos de Sócrates. Tenemos la apología de Sócrates escrita por Platón, que cuenta lo que decía su maestro. Pero no tenemos escritos de él. No tenemos escritos de Jesús. Tenemos las palabras de Jesús como fueron memorizados por los seguidores de Jesús, que en algún momento empezaron a ser escritas por los que luego van a ser los evangelistas, que incluso no habían oído a Jesús. Lo mismo tenemos en la tradición rabínica. Cuando decimos el rabino Akiva dijo, no tenemos escritos de Rabbi Akiva. Tenemos lo que la tradición rabínica preservó en la memoria colectiva de las palabras del profeta o del maestro. Ahora, en algún momento empezaron a escribirse esas palabras. ¿Cuándo? No lo sabemos. Probablemente ya para el siglo VIII empiezan a aparecer los primeros momentos en que se empiezan a escribir las palabras del maestro, pero no tenemos obviamente ningún documento que lo pruebe. Para esos años, siglo VIII, siglo VII, todavía no existe el libro de Isaías. Son materiales que se van escribiendo como unidades literarias independientes. Y con el tiempo, esos materiales generaron interés en seguidores de ese maestro, y los investigadores fantasean con la posibilidad de que haya existido una escuela isaiana, es decir, una escuela de seguidores que estudiaban y desarrollaban las palabras del maestro. Y eso a su vez también generó literatura. Y en algún momento de fines de la época del primer templo, estamos hablando de algo así para comienzo del siglo VI, y el siglo II antes de nuestra era, esos materiales empezaron a ser editados por círculos proféticos, por círculos sacerdotales, por círculos de escribas,
Ellos no nos cuentan cómo sucedió. No sabíamos cómo eran los mecanismos, quién lo decidía, cómo se hacía. Pero se empieza a construir lo que hoy llamamos libro de Isaías. Pero el libro de Isaías que tenemos hoy, y que muchos de acá lo evalúan como la palabra de Dios, es en realidad una antología que no solo tiene las palabras del profeta Isaías. Se considera que entre el capítulo 1 y el capítulo 39 de Isaías tenemos oráculos probablemente que vengan directamente del profeta, pero materiales que a su vez ya fueron editados literariamente. No es que tenemos la grabación, no tenemos un protocolo, tenemos una obra literaria que tiene su propia manera de expresarse. E incluso entre los capítulos 1 y 39 tenemos textos que seguramente no fueron dichos por Isaías. Por ejemplo, del capítulo 24 al 27, que es el Isaías apocalíptico, el capítulo 33. Y a partir del capítulo 40, ya no es Isaías, el hijo de Amós, ese gran profeta de hace 2800 años en la época asiria, sino es un profeta anónimo que no sabemos su nombre y por eso se lo conoce en la literatura como el segundo o el deutero Isaías, que vivió como 200 años después y que algunos creen que son las palabras de ese profeta hasta el final del libro, el capítulo 66, pero algunos creen que solamente llega hasta el capítulo 55 y que del capítulo 56 al 66 es el trito o tercer Isaías. Como ven, ya está muy complicado todo esto. Y lo que llamamos hoy Isaías es una antología con tradiciones que tienen que ver con Isaías o que se derivaron de Isaías.